Bienvenidos a Reavivados por su palabra, donde nos sumergimos en la palabra de Dios y exploramos su significado y aplicación en nuestra vida diaria. Hoy vamos a reflexionar sobre Jueces capítulo 15, buscando inspiración y dirección para vivir de acuerdo con su voluntad. Quédate y juntos participemos en esta experiencia espiritual. El propósito de Dios para liberar a Israel de los filisteos comenzó a cumplirse parcialmente, no gracias a Sansón, sino a pesar de él. Los propósitos divinos avanzan aun cuando los instrumentos usados estén rotos o estén movidos por intereses personales. Sansón no actuó movido por el amor al pueblo, ni por celo santo, ni mucho menos por lealtad al pacto. Simplemente actuó por enojo, por despecho y por venganza. Y aún así Dios obró y el Espíritu venía sobre él y le daba la victoria. Muchas veces la desobediencia entorpece el plan de Dios, pero no lo destruye. Tiempo después de haberse ido de la fiesta de bodas, instigado por la traición de su esposa con respecto al enigma, Sansón regresó para consumar el matrimonio, pero para su sorpresa, cuando llegó, el padre de la muchacha la había casado con quien al parecer era el mejor amigo o uno muy cercano, y eso encendió su ira y lo llevó a ejecutar una venganza sobre los filisteos, y más adelante, después de la contravenganza de los filisteos, al quemar la familia de su suegro, lo llevó a una nueva incursión vengativa. Y finalmente, en la venganza del capítulo 16, sobre sus ojos. Dios usó ese conflicto para confrontar a los filisteos, pero las Escrituras jamás justifican las elecciones emocionales de este hombre ni de ningún otro. Me gusta la Biblia porque no presenta a nadie como un ideal, sino como realmente son, seres humanos con virtudes y falencias. No disculpa el pecado, sino que lo presenta, no para disculparnos o justificarnos, sino para mostrarnos cuán necesitados somos de la gracia de Dios. Si a algún personaje se le resaltan sus defectos y su infidelidad, es para evidenciar su necesidad de la gracia. Si por el contrario le son resaltadas sus virtudes y su fidelidad, es para evidenciar el poder de la gracia en él. Por otro lado, no vemos a Sansón liderando un gran ejército, sino como un ejército de un solo soldado, cumpliendo por sí mismos algunas actividades propias de la milicia, como por ejemplo la inteligencia militar, las operaciones ofensivas y defensivas, el reconocimiento del terreno, comunicación y mando, etc. Sansón pudo haber sido un libertador honrado, bendecido y estable, pero su desobediencia lo convirtió en un libertador solitario, herido y conflictivo. La misión de Dios avanzó, pero Sansón quedó roto en el proceso. Esto nos enseña que Dios puede cumplir su plan con nosotros, sin nosotros o a pesar de nosotros. Todo lo que Sansón hizo en este capítulo tiene un mismo principio: me vengaré y después desistiré. No era celo espiritual, ni era pasión por su pueblo, ni mucho menos defensa del pacto, sino simplemente venganza personal. Quemó las cosechas, mató filisteos, destruyó a sus enemigos, destruyó el templo, pero ninguna de estas acciones nació de su consagración nazarea, sino de una herida emocional que no supo manejar. ¿Y cuántos de nosotros actuamos precisamente motivados por heridas emocionales que sangran interiormente aún? El problema de Sansón, y puede ser también el nuestro, es que confundió el ser usado por Dios con el ser aprobado por Él, y eso es muy peligroso. Recuerda que Dios puede usar tus dones, tus fuerzas, tus talentos, pero no significa que Él apruebe tus motivaciones. Por ejemplo, Mateo 7, 22 al 23 dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. No es lo que hagamos por Dios, sino las motivaciones y lo que Él hace en nosotros si lo permitimos. Sin embargo, Dios no se había cansado con Sansón, como tampoco lo ha hecho con nosotros, sino que sigue manifestando su gracia para que la apreciemos. Después de vencer a 1000 hombres con una quijada de asno, Sansón casi muere de sed, y esto lo llevó a clamar a Dios diciendo: ¿cómo dejarás que yo ahora muera de sed? ¡Qué ironía! El hombre que derrotó a 1000 filisteos con una quijada de asno caía ante su propia debilidad física. Sin embargo, esto no fue por casualidad, sino como una oportunidad para que entendiera que no solo debía reconocer que la victoria solo fue posible bajo la dirección de Dios, sino para que entendiera que lo necesitaba a Él. Lo mismo hace Dios en nuestra vida.
Cada bendición, cada milagro, cada manifestación de su gracia no es para que apreciemos solamente su poder, sino para que disfrutemos de su gracia. La gracia que nos transforma, que nos hace nuevas criaturas cada día, hasta que reflejemos el carácter de Jesús. Acude hoy a Jesús y agradécele porque Él manifiesta su gracia para usarte y para cambiarte. Pídele que te enseñe a obedecerlo, no solo con tus manos, sino con tu corazón. Pídele además que limpie tus motivaciones, que sane tus heridas y que rompa con tu orgullo, de modo que sus propósitos se cumplan en ti sin que te conviertas en tu mayor obstáculo. Y así, la obra de Dios no avance a pesar de ti, sino en ti y a través de ti. Recuerda, yo soy Jonathan Rincón y deseo que Dios te siga bendiciendo.